Capítulo 5. Creciente sospecha. Una cortina negra tinta había caído sobre la aldea de la hoja. Pequeños pinchazos de luz cubrieron el cielo, y la luna de verano colgaba en el cielo, un centinela blanco gigante. Es luz plateada que entra a través del banco panorámico de ventanas fuera de la oficina de locaje y se mezcla con las luces amarillas artificiales. Hiruzen se sentó detrás de su escritorio real, leyendo varios documentos junto a la luz eléctrica. Su expresión se volvía cada vez más perturbada cuanto más leía. Eran informes recientes de los maestros anteriores y actuales de Naruto. La combinación detalló un marcado aumento en sus habilidades. A pesar de lo que el propio Naruto había expresado hace unos meses, estaba claro que incluso entonces sus habilidades mostraban un aumento notable. Tatsuya no lo dijo directamente, pero estaba claro que el hombre sospechaba que Naruto estaba recibiendo tutoría. Hiruzen había conocido al hombre el tiempo suficiente para leer entre líneas de su informe. No pudo evitar estar de acuerdo con el hombre. Naruto había subido en la clasificación a un ritmo rápido en su segundo año. Francamente, lo único que lo mantuvo en segundo lugar fueron sus pésimas calificaciones en su primer año. Sin mencionar que una cosa específica se quedó en su mente. Cuando le preguntó a Naruto sobre el ejercicio de pegar hojas hace meses, mintió sobre dónde lo aprendió. En ese momento quiso descartarlo como nada cuando Tatsuya presentó por primera vez los informes. No estaba tan seguro de que fuera una opción. Solo había una conclusión que sacar aquí. Naruto estaba siendo enseñado por alguien, y por alguna razón no quería que la gente lo supiera. Solo había una persona que se le ocurrió como sospechoso que tenía la capacidad y la motivación para aumentar las habilidades de Naruto tan rápidamente. Danzo Shimura. Entrenar en secreto a Naruto estaba en línea con sus viejos rivales. No podía permitir eso. Tenía que averiguar si era cierto. Sus ojos se acercaron a la línea de fotos en su pared. Las imágenes de los 4 Hokage de la hoja. Junto a su propio rostro, mucho más joven, había un hombre con cabello rubio desordenado y ojos azules. Tenía un parecido sorprendente con Naruto. Hiruzen no pudo evitar la sensación de que el hombre lo observaba. Lo juzgó por cómo manejó la educación de Naruto. Aunque sabía que era principalmente solo su propia culpa. Hiruzen no era un tonto. Sabía que, en muchos sentidos, los pasos que había tomado para proteger a Naruto también lo habían perjudicado. El niño tuvo que crecer solo e ignorante de su herencia. Un arroz empinado por ocultar su identidad, aunque uno que sentía justificado. No le tranquilizó mucho la mente. Naruto había sido miserable hasta hace poco, y la culpa podría recaer directamente sobre los hombros de Hiruzen. Casi le hizo dudar en investigar. Casi. Danzo arruinaría cualquier oportunidad que Naruto tuviera de ser feliz. Pero esto es demasiado lejos. Si Danzo está entrenando a Naruto, tengo que detenerlo. Sí. Se lo debía a Naruto y a sus padres fallecidos. Tenía que asegurarse de que estaba bien. El susurro del aire desplazado lo separó de sus pensamientos. En el mismo instante, un hombre parpadeó en la existencia frente al escritorio de Hiruzen. El hombre se arrodilló rápidamente ante él. «Vine lo antes posible, Lord Hokage», dijo el hombre. El cabello negro rizado enmarcaba una máscara blanca inexpresiva en forma de cuervo. «A gusto, Shisui». Hiruzen respondió. «También puedes quitarte la máscara». Shisui se apresuró a cumplir. Se puso de pie y se quitó la máscara en un movimiento suave, revelando un rostro juvenil. Con solo 15 años, Shisui era fácilmente uno de sus Zanbun más poderosos y confiables. Al igual que su padre. «Gracias, Lord Hokage. Si no te importa que pregunte, ¿por qué me convocaste tan tarde? ¿Es urgente cualquier misión que tengas?», Shisui preguntó. «No me importa en absoluto», Hiruzen dijo con un movimiento de cabeza. «No diría que esto es urgente, pero es bastante importante». Se tomó un momento para reunir los papeles que había estado mirando juntos en una carpeta de archivos. También contenía otras calificaciones e informes de Naruto, así como información general. «Dime lo que ves aquí». Se los entregó a Shisui, quien no pudo ocultar su sorpresa cuando lo abrió y vio una foto de Naruto.
Los ojos del niño se transformaron de verde a rojo. Su Sharingan giró rápidamente mientras miraba a través de los archivos. Le permitió procesar la información mucho más rápido que Hiruzen. Diría que Naruto ha dado un salto improbable en habilidad. Él respondió. Hiruzen asintió con satisfacción. Bien. Entonces deberías entender por qué te estoy asignando para que lo sigas. Quiero que averigües quién lo está entrenando y por qué. No hay límite de tiempo para esta asignación, y esperaré que tenga un precedente sobre su otra misión. Por ahora Itachi recogerá la holgura. Asegúrate de que nadie te descubra. Entendido. Comenzaré mañana. Dijo Shisui. Bien. Eso será todo por ahora. Él respondió. En el despido, Shisui desapareció tan pronto como llegó. Una vez más se encontró solo. Hiruzen se dio la vuelta para mirar por sus ventanas y contemplar su pueblo. Era una vista hermosa, bañada por la luz plateada como era. Una de las ventanas se abrió para dejar entrar el aire fresco de la noche. Podía sentir el agotamiento del día alcanzándolo. Sus ojos se sentían como plomo, y sus articulaciones le dolían terriblemente. Ser Hokage era un trabajo estresante. Sobre todo en tiempos como estos. Demasiado estresante para alguien de su edad, si estaba siendo honesto. Su mente vagaba hacia el asunto más apremiante. El clan Uchiha. Un fuerte suspiro escapó de sus labios. En retrospectiva, trasladarlos a un distrito en el borde de las aldeas fue un gran error. En ese momento, lo había aceptado simplemente para apaciguar a las personas en el liderazgo de Leaf que sospechaban del clan después del ataque de Nine Tails. Era un riesgo calculado. Había esperado que Fugaku suavizara las tensiones, como siempre hacía. En el pasado, Fugaku siempre había sido leal a la hoja. Ese fue su mayor error. La reubicación forzada fue una bofetada de más en la cara del hombre orgulloso. Esperemos que podamos resolver esto pacíficamente. Me estremezco al pensar en lo que sucederá si no lo hacemos. Pensó para sí mismo. Honestamente, alguien más debería manejar esto. El asiento de Hokage era el trabajo de un hombre joven. Sin embargo, no tenía más remedio que continuar. Ninguno de sus estudiantes restantes tenía ningún interés en él, y nadie de las generaciones más jóvenes estaba calificado para hacerse cargo. Por ahora, debo continuar por lo menos un poco más. Fin del capítulo 5, capítulo 6. El cuento de un abuelo, entra en las 9 colas, el humo estaba en todas partes. Una neblina blanca e inodora había envuelto el bosque a su alrededor. Ni un solo rayo de luz solar podía perforar la nube. Con él vino una sensación pesada en el aire, la sensación del chakra de su nieto. La ola masiva de chakra que Naruto lanzó fue impresionante. Le daría a la mayoría de los Jonin una pausa. Madara sonrió con orgullo. Aunque Naruto persiguió a su madre mucho más que a Minato o a sí mismo, no se podía negar que compartía su potencial latente, incluso si no era un genio tradicional. Aunque ese tinte malicioso escondido entre él le dio una pausa. Un chakra siniestro que era demasiado familiar. Entonces, usó tanto chakra que el sello comenzó a sacar el chakra de las 9 colas. Inesperado. Madara se encontró muy contento de haber tomado la precaución de establecer un jutsu de barrera para evitar que otros sintieran el chakra utilizado aquí. Destacó la necesidad de un área de entrenamiento más permanente y mucho más aislada. Se había dado cuenta de la necesidad después de sentir una firma desconocida de Uchiha husmeando alrededor de Naruto. Al investigar al niño al que también pertenecía, Shisui Uchiha, se enteró de que Sarutobi estaba empezando a sospechar. Era solo cuestión de tiempo hasta que aprendiera la verdad, pero Madara podía detenerlo estableciendo un área de entrenamiento adecuada para enseñar a Naruto. Un problema para otro día, murmuró. Sonrió cuando vio la mirada de asombro en el rostro de Naruto mientras el humo se despejaba. 50 clones se pararon frente a su nieto, mucho más de lo que cualquier otra persona en el pueblo podría crear. Lo llenó de calidez ver a Naruto feliz. Pensamientos oscuros, familiares e inesperados salieron a la superficie. Es tu culpa que no estuviera feliz en primer lugar. Tus planes hicieron que sus padres fueran asesinados. Su mente divaga. Una repentina renuncia en el chakra de Naruto llamó su atención.
Segundos después, los clones de repente, dejaron de existir. Sus ojos se abrieron cuando Naruto comenzó a balancearse sobre sus pies. Un pico de pánico lo llenó. Su cuerpo se movía por instinto. Chakra vigorizó sus músculos cansados y le permitió moverse más rápido que el sonido. Estaba justo a tiempo para atrapar a Naruto mientras se inclinaba hacia atrás. Madara gruñó ante el peso en sus brazos. Fue patético realmente. Apenas podía hacer nada en estos días sin reforzar su cuerpo con chakra. La combinación de su edad y el periodo en que estuvo muerto había pasado factura. Un sello de éxtasis había mantenido su cuerpo preservado, pero a costa de parte de su fuerza vital. Pronto llegaría al punto de que ni siquiera podría ayudar a Naruto con Taijutsu. Forzó su frustración por su debilidad y, en cambio, examinó a Naruto para asegurarse de que estuviera bien. Su mano derecha brillaba con un miasma verde menta de chakra. Un barrido rápido lo hizo suspirar aliviado. Solo un caso de agotamiento leve de chakras. No pudo evitar reírse. Mírame, preocupándome como una gallina madre. Hashirama nunca me dejaría vivirlo si me viera ahora. Lo hizo sonreír. Momentos como estos le recordaron cuánto heredó la naturaleza de su esposa Naruto, incluso si nunca se habían conocido. Ella también tenía una manera de sacar a relucir su bondad. Mejor llévate a casa, dijo. Afortunadamente, el campo de entrenamiento improvisado no estaba demasiado lejos de su casa. El paseo fue relajante. Las ramas se balanceaban con la brisa, llenando el aire con el susurro de las hojas. Podía escuchar a las ardillas parlotear de un lado a otro. Momentos pacíficos como este necesitaban ser apreciados. Poco después, la casa apareció a la vista alrededor de una curva en el camino del bosque. Movió a Naruto hacia su brazo izquierdo para poder abrir la puerta principal. Madara no se molestó en tratar de quitarse los zapatos. Cualquier suciedad que rastreara podría limpiarse más tarde. Llevó a Naruto a través de los pasillos del primer piso y arriba a su habitación. Después de ponerlo en su cama, Madara sintió que un ceño fruncido se deslizaba en su rostro mientras miraba a su nieto. Fue bastante fácil detectar las ligeras fluctuaciones entre el chakra del niño y las 9 colas del sello. ¿Se estaba comunicando con el zorro? Una punzada de preocupación atravesó su estómago. Si lo fuera, sin duda Naruto sabría sobre el sellado. Eso había pesado mucho en su mente. Cuando le habló por primera vez de sus padres, había considerado contarle a Naruto sobre el zorro. Finalmente había decidido no hacerlo. No quería cargarlo con demasiado a la vez. Madara no se arrepintió de eso. Fue la decisión correcta, aunque podría tener que sufrir el hombro frío por un tiempo, si la reacción que Naruto tuvo a Sarutobi mintiéndole, justificada como estaba, podría tomarse como un indicador. Él esperaría que no tan bien, pero si tuviera que soportarlo lo haría. Si debo enfrentarme a la música, entonces enfrentaré la música que haré. Puedo soportar cualquier dolor para protegerlo. Pensó con determinación. Su decisión se recuperó. Madara buscó un vaso de agua fría para colocarlo al lado de la cama de Naruto. Fijó una nota debajo, diciéndole a su nieto que estaría esperando en la sala de estar. Madara echó un último vistazo al niño mientras estaba parado en la puerta. La cabeza de Naruto descansaba sobre la almohada con una mirada pacífica en su rostro. El cabello rubio dorado se derramó sobre su frente. Se parecía mucho a Kazeana y Minato. Un día tendría que contárselo todo. Incluso lo que sospechaba estaba esperando por ahí a Naruto y su compañero Jinchuriki. Pero hoy no. Ese pensamiento le trajo consuelo. Naruto podía sentir algo duro debajo de él, y también tenía la sensación más extraña de frialdad que golpeaba su cuerpo desde abajo. Se acostó allí, sin estar muy seguro de lo que estaba pasando. Por alguna razón, sus pensamientos eran borrosos y lentos. Goteo, goteo, goteo. Su rostro se crujió de molestia. ¿Cuál era ese ruido? Casi sonaba como agua. Sacudió la cabeza con molestia, solo para hacer una pausa en lo que sentía. Su cabello se sentía como si se moviera bajo el agua. Sin embargo, no se sentía mojado en absoluto.
Al instante, se disparó a una posición sentada y su mente estaba en alerta total. Sus ojos se abrieron ante lo que vio. Estaba en una red de túneles de hormigón, con una intersección no muy lejos. El área estaba iluminada con una extraña luz dorada. Las tuberías corrían a lo largo del techo y partes de las paredes, entrelazadas en un confuso revoltijo. El agua goteaba lentamente de una de las tuberías. Probablemente de ahí provenía la piscina en la que se había acostado. Lo último que recuerdo es entrenar con el abuelo. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Naruto se puso de pie lentamente y miró a su alrededor. Cada sonido que hacía parecía resonar en las paredes, y el sonido del agua golpeando llenaba sus oídos. La constante bofetada de sus sandalias lo seguía a todas partes. ¿Cómo demonios llegó a este extraño lugar? No hay forma de que su abuelo deje que alguien, o algo simplemente lo lleve a un lugar extraño como este. Entonces, ¿cómo llegó hasta aquí? Un segundo después sintió ganas de castigarse a sí mismo. Sabía que su abuelo lo haría. El cómo no era importante. Puedo averiguar cómo llegué aquí más tarde, ahora mismo necesito encontrar una salida y llegar al abuelo. La intersección de adelante parecía un lugar tan bueno para comenzar a buscar una salida como cualquiera. Naruto dio un paso cauteloso hacia adelante, pero se detuvo de inmediato. Un profundo gruñido resonó a su alrededor, y con él vino una voz y un sentimiento siniestro. «Ven», susurró. La voz era profunda y antigua, e hizo temblar su cuerpo de miedo. Sin embargo, se sintió atraído hacia ella. Sin siquiera darse cuenta, Naruto comenzó a caminar hacia el túnel delante de él a la izquierda. En el fondo de su mente, estaba aterrorizado. Sabía que debía correr. Cada hueso lógico de su cuerpo le decía que se diera la vuelta y se alejara lo más rápido posible. Huir y nunca mirar atrás. Pero algo lo atraía. Tenía que saber cuál era esa voz. Al doblar la esquina, Naruto vio una luz blanca brillante al final del pasillo. Comenzó a caminar hacia ella, hasta que caminó a través de ella. El brillo de la misma lo obligó a entrecerrar los ojos. Cuando salió del otro lado había manchas en sus ojos. Tuvo que parpadear rápidamente para tratar de despejarlos. Cuando finalmente lo hicieron, sus ojos se abrieron de par en par ante la vista ante él. Se paró en una habitación grande. Las paredes y el techo se estiraron tanto que lo hicieron sentir pequeño. Pero lo más impresionante fue la jaula. Justo enfrente de él, un gigantesco conjunto de puertas se colocó en la pared. Las barras se extendían desde el piso casi hasta la parte superior del techo. A cada lado de la jaula había intrincados patrones de remolinos tallados en el metal, y en el centro de las dos puertas había un trozo de papel tan grande como su cuerpo, con la palabra sello escrita en kanji. ¿Qué es este lugar? Naruto susurró con asombro. Comenzó a caminar más hacia la habitación, tratando de mirar en la vasta oscuridad dentro de la jaula. Wow, wosh. Wow, wosh. Ese ruido era como la respiración de algún animal masivo. Parecía venir de dentro de esa oscuridad. ¿Hay alguien allí? De repente, Naruto sintió que una ola de malicia y odio se estrellaba sobre él. No podía hablar, ni siquiera podía querer quedarse de pie, pero su cuerpo se negó a caer. Simplemente estaba congelado en su lugar. El terror que sintió fue 10 veces peor que el que había sentido hace tantos meses cuando ese hombre lo persiguió. El rubio se sintió estallando en un sudor frío. La presión aumentó hasta el punto de que ni siquiera podía respirar. Naruto luchó por mantenerse consciente. Las manchas negras comenzaron a invadir su visión. Luego, finalmente, misericordiosamente, la presión se levantó de él. Una profunda risa retumbante llenó la habitación. Naruto se derrumbó hacia adelante sobre sus manos y rodillas, jadeando con los ojos aún abiertos en estado de shock y miedo. De repente, esa misma voz que lo atrajo allí retumbó. Jejejeje. Así que, mi alcaide finalmente ha venido antes que yo. Un Naruto visiblemente sombreado se puso de pie lentamente. Miró directamente a la oscuridad. En este momento estaba parado a poca distancia de la jaula. Todo lo que quería hacer era girar y huir aterrorizado. El niño negó con la cabeza.
Intentó reinar en su miedo, logrando cambiar sus rasgos faciales de estar aterrorizado con los ojos muy abiertos, a simplemente uno de cautela. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. En respuesta, recibió otra risa profunda, antes de que sucediera algo aterrador. En el oscuro abismo dentro de la jaula, dos enormes ojos carmesí con pupilas cortadas se abrieron. Una enorme y reluciente sonrisa blanca pronto siguió. Los dientes grandes y puntiagudos eran tan grandes como el propio Naruto. Naruto dio un paso atrás con miedo ante la sonrisa sanguinaria y los ojos deslumbrantes casi maníacos. Fue igual de bien que lo hizo. Ni un momento después una enorme pata de color naranja rojizo que se asemejaba a una mano humana se disparó hacia él. Relucientes garras blancas parecían empalarlo. Su Sharingan se activó por instinto y lo vio venir como en cámara lenta. Naruto se arrojó hacia atrás desesperadamente y aterrizó en su parte trasera en el charco de agua en el suelo. Aún así, las garras continuaron viniendo hacia él, y estaban a punto de empalarlo, cuando, estruendo. Con un choque rotundo, la pata se detuvo mientras se estrellaba contra las barras de la jaula. Una de las garras mortales se detuvo a pocos centímetros de la cara de Naruto. Si el rubio no se hubiera arrojado hacia atrás, habría sido empalado en él. Mirando al dueño de la pata con los ojos muy abiertos en estado de shock, Naruto tragó saliva de miedo al ver una visión de terror. Las sombras en la jaula se arrastraron hacia atrás para revelar una bestia de pesadillas. De pie mirándolo con una sonrisa amenazante y una pata tratando de empalarlo había un zorro gigante de color naranja rojizo con un torso humano y orejas de conejo. Las marcas de color negro azabache se extendían desde sus ojos hasta el interior de sus oídos. Detrás de él agitaban 9 colas gigantes que parecían tener una mente propia. Estaba parado frente al zorro de 9 colas. La mayor calamidad que jamás haya ocurrido en Leaf Village. Y lo miraba ferozmente. Inconscientemente, Naruto activó su Sharingan. El aumento de la percepción le permitió distinguir cada pelo individual en el cuerpo de los zorros. Mírate, pequeño Well. De pie ante mí con esos ojos. Pensar que serías de ese maldito clan Uchiha. Gruñó. Por su parte, Naruto estaba congelado en estado de shock y miedo, se sentía como si alguien hubiera vertido agua helada en sus venas. Le tomó varios momentos registrar lo que dijo el zorro, e incluso formular una respuesta. ¿Y eres los Ninja Tails? ¿Dónde estamos? ¿Qué diablos sabes sobre mi clan? Naruto preguntó, tembloroso al principio, pero más fuerte y más confundido al final. En respuesta, los Ninja Tails quitaron su garra de la puerta de la jaula. Se acostó y gruñó al niño. Las 9 colas gruñeron, haciendo que Naruto lo mirara una vez más. El zorro gruñó de furia cuando Naruto se encontró con sus ojos. Apaga esas cosas infernales, antes de encontrar una manera de arrancarlas de tu cráneo y hacer mermelada de ellas para esparcirlas en galletas saladas. Gruñía molesto, sus colas azotaban agitadas. Naruto tragó saliva de miedo. Por un segundo sintió un destello de ira. Pensó en desafiar al zorro, solo para ser mezquino. En última instancia, las cabezas más frías prevalecieron, y decidió que no antagonizar a una encarnación gigante de la ira era la mejor opción. Cortó el flujo de chakra de sus ojos, y sintió que su visión volvía a la normalidad. Shakili volvió a mirar a los 9 colas, todavía teniendo preguntas para la antigua entidad. Como dónde diablos estaban, y lo que la bestia estaba haciendo allí. Durante unos minutos, todo estuvo en silencio, hasta que finalmente se animó a hablar con el ser una vez más. Escogió sus palabras cuidadosamente para no molestarlo. No quiero ser irrespetuoso, pero tengo algunas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Y qué quisiste decir cuando me llamaste tu guardián? Más importante, ¿cómo estás aquí? ¿Todas las historias dicen que mi padre te mató? Naruto preguntó con cautela. Tan pronto como la última oración salió de su boca, Naruto supo que tocó un nervio. Al instante, el zorro una vez más trató de empalarlo, golpeando su pata en forma de mano contra las barras nuevamente. Gruñó con furia, tratando en vano de llegar al rubio. ¿Mátame? ¿Las grandes 9 colas asesinadas por un humano humilde?
Nine Tails rugió con furia, lo que le hizo encogerse ligeramente del poder de su ira. A pesar de que su padre era su héroe, no se atrevió a tratar de hablar con el ser chakra. Después de un momento, el zorro pareció recuperar la compostura, pero con el gruñido malicioso todavía en su lugar. Cuando habló la siguiente vez, estaba mucho más tranquilo, con un toque de arrogancia. Por favor, ese bastardo rubio apenas logró sellarme con la ayuda de tu patética madre. La mera idea de que él pueda matarme es ridícula. El zorro le dijo. Ese destello de ira brotó. Odiaba escuchar al zorro hablar mal de sus padres. Si esto fuera antes de conocer a su abuelo, estaría despotricando y delirando de vuelta. Su formación le había enseñado de otra manera. Ahora no era el momento de dejar que sus emociones sacaran lo mejor de él. Tenía que concentrarse. Había preguntas más importantes. Como de lo que hablaba el zorro cuando mencionaba un sellado. Naruto no sabía mucho sobre el sellado, solo lo que sus Grams le habían dicho, su abuelo tampoco le había enseñado mucho, pero si las 9 colas estaban selladas en algo, no había forma de que pudiera estar cara a cara con él. Si estás sellado, ¿cómo puedo estar hablando contigo? ¿Cómo me metí en un sello? Preguntó. Para su sorpresa, la entidad del chakra parecía encontrar esto divertido. Sus risas oscuras llenaron la sala de calderas, mientras respondía con una sonrisa maliciosa. Tenía una sensación de malestar. Como de alguna manera, ya sabía lo que diría el zorro. Niño tonto. Te llamé mi guardián, ¿eres demasiado estúpido para darte cuenta de lo que significan esas dos cosas? El zorro se burló. La razón por la que eres mi guardián, y la razón por la que puedes estar aquí, la razón por la que eres rechazado por la gente de tu aldea, es porque tu amado padre me selló dentro de ti. Dijeron los Nine Tails con una sonrisa retorcida. Parecía que el zorro se regocijó un poco en el dolor de Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock, mientras los ecos retumbantes de la alegría llena de odio de los Nine Tails reverberaban a través de la habitación y a través de su cuerpo. Una sensación de malestar se instaló en su estómago cuando las palabras se hundieron. Tenía un sentido horrible. La razón por la que todos lo ignoraron o lo miraron. Porque, cuando solía describir a personas que eran particularmente malas con él con Grams, desaparecerían. Todo porque tenía las 9 colas selladas en él el día que nació, por su padre nada menos. Tenía ganas de llorar. Ya sea de alivio o tristeza, no lo sabía. Tuvo que luchar contra la sensación de pinchazo alrededor de sus ojos. Tardó varios minutos en recuperar sus facultades. Fue entonces cuando recordó la reacción del zorro al ver su Sharingan. Había sido tan visceral. ¿Por qué? También podría obtener tanta información como pueda. Ahora que sé que estoy sellado, no hay mucho más de qué preocuparse. Él podría lidiar con las otras ramificaciones de la revelación más tarde. Oye, ¿por qué odias tanto al Sharingan y a Uchiha? Al principio parecía que el zorro se negaría a responder. El silencio se extendió por casi un minuto. Finalmente, se rompió con un suspiro resignado del monstruo. Veo que el pueblo no ha considerado adecuado enseñar a los niños cómo llegué a su posesión, y tu abuelo tampoco ha mencionado su papel. El zorro gruñó. Los ojos de Naruto se abrieron. ¿Su abuelo? Esos ojos de mono sucios han sido utilizados para controlarme 2 veces por miembros de tu maldito clan. Primero por tu abuelo cuando luchó contra el primer Hokage. Eso me llevó a estar sellado en mi primer contenedor. La segunda fue la noche en que me liberaron de mi segundo contenedor, tu madre, la noche en que naciste. Respondió. Había un cierto regocijo sádico en sus ojos al final. Sintió que se le caía el estómago. Su madre, tenía las 9 colas antes que él. No fue solo Grams quien le mintió. Su abuelo también lo había hecho. No había forma de que no lo supiera. Le había contado a Naruto todo lo demás sobre la noche de su nacimiento. Naruto no creyó que no supiera sobre el zorro por un segundo. Tenía que haber una buena razón. Se aseguró. Eso no ayudó mucho. Esto era algo con lo que tendría que lidiar cuando saliera de aquí. Hablando de eso, ¿cómo llegó al sello? Desafortunadamente, solo había una persona para preguntar en este momento. Oye, Nine Tails, ¿cómo terminé aquí?
Preguntó. El zorro resopló. Afortunadamente, el zorro decidió honrarlo con una respuesta. TCH, terminaste aquí de tu propia estupidez patética humana. Cuando probaste ese Shadow Clone Jutsu, usaste demasiado chakra y el sello automáticamente comenzó a suministrar el mío. Eso te atrajo a esta representación mental del sello cuando perdiste el conocimiento. Naruto asintió lentamente. Eso tenía sentido. Más o menos. Está bien, no siguió totalmente lo que dijo el zorro. Aunque entendió la esencia de ello. Había usado demasiado chakra y se había noqueado a sí mismo. Iba a hacer otra pregunta, pero comenzó a sentir una sensación extraña. Se sentía como si estuviera siendo sacado de su lugar, pero no en ninguna dirección. Su forma comenzó a desvanecerse. Naruto miró sus manos que desaparecían rápidamente con preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó en un tono de pánico. Fue sobre todo retórico. Al ver el pánico, el zorro resopló divertido, apoyando la cabeza en su palma de una manera aburrida. Oh, tranquilízate, chico tonto. Tu cuerpo simplemente está despertando de su siesta forzada, se rió el zorro. No tuvo la oportunidad de responder antes de desvanecerse por completo. Sus ojos se abrieron para ser recibido por el ahora familiar techo de su habitación en la casa de su abuelo. Solo le tomó un segundo averiguar qué sucedió. Su abuelo debe haberlo traído aquí cuando se desmayó. La habitación estaba un poco oscura. Un patrón moteado de luz naranja cubría la pared del dormitorio frente a él, y podía escuchar los sonidos del canto de los grillos. Definitivamente casi de noche. Esperaba que eso significara que solo había estado fuera por unas pocas horas. Sería difícil explicar la falta a la escuela en su segundo día. Aunque honestamente, eso era solo una ligera preocupación. Su mente todavía estaba consumida con lo que había aprendido del zorro. Naruto suspiró pesadamente. Se sentía como si el peso más masivo hubiera sido levantado de sus hombros. Finalmente supo por qué todos los adultos parecían cansados o abiertamente hostiles hacia él. ¿Por qué ninguno de los padres quería que sus hijos jugaran con él? No lo mejoró, pero al menos él lo sabía. Sus labios se torcieron en un ceño fruncido. Naruto se encogió al sentir los ecos que se sentían. Para el caso, su boca estaba hortera y llena de un sabor repugnante. Odiaba ese sentimiento. Debería ir a buscar un poco de agua, pensó. El marco de la cama de madera crujió mientras se sentaba y balanceaba las piernas hacia un lado. Parpadeó con incredulidad cuando vio un pedazo de papel en su mesita de noche junto con un vaso de agua. Probablemente querrás hablar cuando te despiertes. Estaré en la sala de estar. Naruto sonrió. Eso fue como si el anciano predijera lo que planeaba antes de que sucediera. No hay razón para mantenerlo esperando, pensó. Agarró el vaso de agua y lo bajó en unos tragos codiciosos. La sensación fresca mientras bajaba por su garganta reseca lo hizo suspirar de alivio. Madara estaba justo donde la nota decía que estaría. El resplandor naranja del sol poniente se derramó a través de la puerta de la pantalla de papel y arrojó la habitación a un marcado contraste de luces y sombras. Su abuelo estaba sentado en el mismo lugar que tenía hace tantos meses cuando salvó a Naruto. Era difícil creer que no hubiera sido hace tanto tiempo. Le resultó difícil reprimir la ira que quería brotar. Tenía que tener una buena razón, esa era la esperanza a la que se aferraba. Por favor, siéntate, dijo Madara. Hizo un gesto hacia el lugar en la alfombra de tatami frente a él. Se le pasó por la cabeza ser petulante y negarse. Después de todo, ¿por qué debería escuchar cualquier cosa que dijera su abuelo hasta que tuviera respuestas? El más mínimo estrechamiento de los ojos de su abuelo lo persuadió de lo contrario. Se sentó en una almohada con un soplo y frunció el ceño ante Madara. Me mentiste, dijo con frialdad. Probablemente no tuvo el efecto que quería, que con la voz de su niño chirriante. Eso solo lo hizo fruncir el ceño aún más. Me temo que no recuerdo tal ocurrencia. Tal vez lo estés recordando mal. Madara dijo con una mirada desafiante. Era como si estuviera tratando de enviar un mensaje con los ojos. Naruto lo entendió alto y claro.
Yo también puedo ser mezquino, deja de ser infantil. Eso no lo disuadió. No mencionaste a los Nine Tails cuando me contaste cómo murieron mis padres. Gruñó. Su abuelo le dio una mirada pesada. Omitir la historia completa no es mentir, respondió. La mandíbula de Naruto se apretó. Estaba a punto de romper con su abuelo, pero el anciano levantó una mano. Luego, dijo en voz baja. Fácil. Lo siento. Por tu reacción, supongo que accidentalmente contactaste a las 9 colas como predije, ¿y has aprendido que está sellada dentro de ti? Preguntó su abuelo. Naruto asintió como confirmación. Madara suspiró. Ya veo. Entonces supongo que comenzaré con por qué no lo mencioné ese día. Dijo. Naruto se inclinó hacia adelante inconscientemente. Había una cierta tensión en su cuerpo. La verdad es que tenía miedo de abrumarte con demasiada información que alteraba la vida a la vez. Teniendo en cuenta que no estás listo para aprender a controlarlo, y las otras cosas que te dije, pensé que podría ser demasiado. Sus ojos se encontraron con los de Naruto, tratando de transmitir su sinceridad. Se desinfló ante la emoción que vio en los ojos de sus abuelos. Era como si toda la ira justa hubiera sido eliminada de él. ¿Cuánto te dijo? Preguntó Madara. Un poco. Sobre todo sobre las otras personas en las que estaba sellado. Él respondió. El anciano asintió levemente. Ah, el Jinchuriki anterior. Mito y tu madre. Dijo. ¿Jinchuriki? La palabra sonaba extraña para Naruto. Nunca lo había escuchado antes. Su confusión debe haber sido evidente, porque Madara aclaró rápidamente. Jinchuriki es como se llaman las personas como tú, aquellas con bestias de cola selladas dentro de ellas. ¿Hay otros? Naruto exclamó con asombro. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de tal cosa? Efectivamente. Hay otros 8. Uno para cada una de las bestias de cola. Se distribuyen entre las 5 aldeas principales. Hashirama distribuyó todas menos las colas después de su derrota de Mie en el valle. Su esperanza era mantener la paz, manteniendo el poder equilibrado después de que su esposa, Mito, sellara las 9 colas en sí misma para evitar que yo lo usara. Su abuelo explicó. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. De alguna manera tenía sentido. Sin embargo, una pregunta todavía ardía en su mente. Algo que lo había estado molestando desde que habló con los Nine Tails. ¿Cómo había salido de su madre ir a un alboroto? El zorro había mencionado a otro Uchiha controlándolo. ¿Tuvo algo que ver con eso? Tenía que saberlo. Naruto miró a su abuelo lo más serio posible. ¿Cómo salió el zorro de mi mamá? Preguntó. Su abuelo le dio una mirada de búsqueda. Le tomó unos momentos responder. Según Uki, Naruto tuvo que amortiguar una risa por el nombre. ¿Quién era Uki? El clon de Hashirama insistió en que se llamara, un hombre enmascarado atacó minutos después de que naciste. Tomó las 9 colas y las controló con los Sharingan para atacar la aldea. Tu padre logró expulsarlo, pero para entonces el zorro ya estaba arrasando el pueblo. Con poco tiempo, y tu madre demasiado débil para que se la sellaran de nuevo, no tenía otra opción. Tuvo que tomar la decisión de sellarlo en ti. Dijo su abuelo. Mientras hablaba, agarró la tela de su túnica con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se sentó aturdido durante varios segundos. Su cuerpo y su mente se sentían entumecidos. Había un vago zumbido en sus oídos. Al principio, el significado de las palabras no se hundió. La implicación fue abrumadora. Había alguien por ahí que podía controlar bestias de cola, posiblemente un Uchiha. Su primer instinto fue que necesitaban contarle a alguien sobre esto. Tuvo que sacudir la cabeza. Por alguna razón se sintió un poco mareado. ¿Era solo él, o hacía un poco de calor? No, eso no era importante. Tal vez de alguna manera podría decirle a Gra. Naruto, cálmate. Madara dijo con urgencia. Su mano firme en el hombro de Naruto lo devolvió a la realidad. Miró a su abuelo con confusión. ¿Calmarse? ¿Qué quiso decir su abuelo? Estaba bien. Fue entonces cuando realmente hizo un balance de sí mismo. Naruto se sorprendió al darse cuenta de que estaba temblando.
Su aliento salió en jadeos ahogados, y podía sentir un sofoco en todo su cuerpo. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Tuviste un ataque de pánico. Supongo que aprender sobre ese hombre fue demasiado. Su abuelo explicó amablemente. Naruto solo pudo asentir entumecido. Nunca antes había tenido un ataque de pánico. Naruto, necesito que escuches con atención. No puedes contarle a nadie sobre ese hombre. No hasta que lo diga. Eso lo hizo mirar a su abuelo confundido. ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Eh?, dijo elocuentemente. Madara suspiró y cepilló una mano a través de su corto cabello blanco. Hay algunas cosas que no te he dicho, Naruto. Cosas sobre mi pasado. Necesito que confíes en mí en esto. Por ahora, es imperativo que no le cuentes a nadie sobre ese hombre. Antes de que puedas siquiera pensar en hacer algo sobre esas cosas, tendrás que ser mucho más fuerte. Explicaré más cuando crea que estás listo para manejarlo, dijo. Sus palabras sacudieron a Naruto hasta la médula. Para que su abuelo actúe tan nervioso por algo, ¿qué podría ser? No pudo evitar la sensación de presentimiento que envió un escalofrío por su columna vertebral. Siempre había visto su entrenamiento con su abuelo como algo divertido. Algo que hicieron para ayudarlo a alcanzar sus sueños y aprender sobre su familia. Ahora se enfrentaba a una comprensión que no había considerado. También fue para prepararlo para defenderse a sí mismo y a los demás. El rostro de ese hombre de piel oscura que se abalanzaba sobre él pasó por su mente. Metal volando por el aire. Un cálido rocío de sangre en su brazo. Sí, había más en el entrenamiento que solo diversión. Entre esa realización y el conocimiento de los 9 colas, casi se sentía como si un nuevo e inmenso peso estuviera presionando su alma. ¿Estás bien?, Naruto saltó a la voz de su abuelo, incluso tan suave como era. Había estado tan atrapado en sus pensamientos que se olvidó por completo de él. Supongo. Solo pensando. Respondió en voz baja. Trató de sonreír, pero era poco entusiasta en el mejor de los casos. Claramente, su abuelo no estaba convencido. Había un ligero ceño fruncido en la cara de su abuelo. Supongo que es natural. Te han tocado algunos temas serios. Madara reflexionó. Estuvo en silencio por varios momentos. En el silencio, podía escuchar a algunos de los animales en el bosque haciendo sus negocios. El canto de los pájaros sonaba de un lado a otro, y los grillos habían comenzado a cantar. Finalmente, su abuelo rompió el silencio al pararse repentinamente con un fuerte aplauso. El rotundo crack de sus palmas casi hizo que Naruto saltara de sorpresa. Bueno, creo que eso es suficiente pensar en cosas serias. Sé lo que te anima, un placer por así decirlo, por hacerlo también en el aprendizaje de Shadow Clones. Declaró. Naruto parpadeó hacia el anciano. Había una sonrisa inusualmente entusiasta en su rostro arrugado. Lo hizo parecer mucho más joven que sus 95 años. Inconscientemente, se encontró sonriendo. ¿Una delicia?, preguntó. Su abuelo asintió. Sí, una delicia. Pero primero, la cena. Necesitarás tu energía. Apenas podía quedarse quieto durante la cena, el pollo al curry sobrante de la noche anterior, recalentado en el horno. Como con toda la comida de su abuelo, era realmente buena. Naruto había tardado un tiempo en llegar a las especias picantes del curry. La combinación de comino, chile, cilantro y jengibre había hecho que su boca se quemara tanto la primera vez, que Naruto casi pensó que sus papilas gustativas habían sido disparadas. Hoy apenas lo sintió. Después de que sus platos habían sido recogidos limpios y dejados en el fregadero para remojar, su abuelo lo llevó por el pasillo y a la vuelta de la esquina a una pequeña sala de entrenamiento. Fue una adición relativamente nueva, hecha usando el estilo de madera. Naruto no pudo evitar maravillarse de la facilidad con la que su abuelo podía modificar la casa usándola. Naruto levantó una ceja cuando su abuelo se sentó en la plataforma elevada que corría junto al piso de madera. Ven, siéntate. Solo estamos aquí, así que hay espacio adicional. Su abuelo explicó. Eso solo lo hizo sentir más curiosidad. ¿Qué podría estar aprendiendo que fuera seguro hacer dentro de la casa?
A pesar de su confusión, no dudó en tomar asiento frente a su abuelo. Madara le dio una leve sonrisa, sus ojos parpadeaban con picardía. Me has estado acosando durante bastante tiempo sobre cuándo llegaríamos a tus líneas de sangre, creo que ya es hora de que lo hagamos. Dijo. Sus ojos se abrieron de deleite cuando su abuelo metió la mano en sus túnicas y produjo algunos cubos de metal plateado. Los cubos hicieron un sonido de clic agarre mientras chocaban juntos en la palma de Madara. ¿El estilo imán? ¿Me vas a enseñar el estilo magnet? Naruto preguntó emocionado. Efectivamente. Por ahora, comenzaremos poco a poco. Una vez que estés más acostumbrado, trabajaremos para hacer más. Lo que hiciste cuando ese hombre te atacó fue puro instinto. Tienes que aprender a controlar el metal intencionalmente. Dijo Madara. Eso logró calmar un poco su espíritu. Pensar en el día en que había usado por primera vez su línea de sangre le recordó a Naruto sus pensamientos anteriores. Frunció el ceño ligeramente. Dijiste que esto era una recompensa, pero después de antes, pensé que estabas tratando de enseñarme que mi entrenamiento no se trataba solo de diversión. Dijo. Su abuelo le sonrió suavemente y le dio un ligero movimiento de cabeza. Es cierto que tu entrenamiento es serio, pero está bien disfrutarlo, Naruto. Después de todo, eres un niño. La razón por la que Hashirama y yo creamos esta aldea fue para que los niños pudieran disfrutar de la juventud y aprender sin tirar sus vidas en la guerra. Dijo con firmeza. Recuerda siempre, debes aprovechar cada onza de disfrute que puedas de la vida. Así que, anímate. Naruto asintió vacilante. Madara mantuvo su mirada durante varios segundos. Había un ceño fruncido juguetón en su rostro. No pudo evitarlo. La expresión tonta lo hizo reír. Su estómago se llenó de una agradable presión mientras se reía. El anciano se rió entre dientes y erizó el cabello de Naruto juguetonamente con su otra mano. Bien, ahora que tengo eso a través de tu grueso cráneo, comencemos. Dijo. La protesta de Naruto ante el desaire fue completamente ignorada. Conozco los conceptos básicos de cómo usar Magnet Steel gracias a mis conversaciones con tu abuela y haberlo usado. Estos cubos de metal de chakra deberían facilitar tu primer intento. Extiende tus manos. Hizo lo que se le pidió y sacó las manos. Su abuelo volcó los cubos en sus palmas ahuecadas, el metal era fresco al tacto y tenía un ligero peso para ellos. Deben haber sido bastante densos. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó con entusiasmo. Canaliza tu chakra en tus manos. Magnet Steel es una combinación de viento y tierra. Trata de sentir el metal. Siente los pequeños granos que lo componen. Tienes que hacer que se muevan tan rápido que hagan una carga magnética. Debe haber un ligero hormigueo en el chakra. Podría ser útil recordar cómo se sintió cuando lo usó por primera vez. Dijo Madara. Naruto asintió con la cabeza ante las instrucciones. Aunque su frente se frunció ligeramente. No estaba exactamente seguro de cómo hacer una carga magnética. Su mejor apuesta fue probablemente probar esa última parte. ¿Cómo se sintió eso de nuevo? Cerró los ojos y trató de recordar ese día. El sentimiento que lo había inundado. Un hormigueo mayor del que solía sentir desde su chakra. Esa sensación de querer empujar y tirar a la vez. Se perdió en ella. Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo era, pero finalmente comenzó a conseguirlo. Empuja y tira. Sí, eso fue todo. Los imanes se empujaban y tiraban para cerrarse o alejarse unos de otros. Trató de imaginarlo mientras canalizaba su chakra. Mientras su chakra saturaba los cubos de metal, Naruto los sintió tararear. Tal como dijo su abuelo, podía sentir los granos de metal. Podía controlarlos, hacer que se movieran a voluntad. Sus ojos se abrieron lentamente a la vista de los cubos de metal flotando de su palma. Con un solo pensamiento, trató de hacer que se movieran. Los cubos comenzaron a orbitar lentamente sobre su mano. Una sonrisa se extendió por su rostro. Lo había hecho. Ciertamente eres impredecible. En un momento luchas por controlar tu chakra, al siguiente obtienes jutsu complejo en el primer intento. Dijo su abuelo. Había un toque de admiración. Hizo sonrojar a Naruto.
Podía sentir un calor extendido a través de él. ¿Era esto lo que se sentía cuando los padres de los otros niños estaban orgullosos de él? No pudo evitar pensar que debía haber sido. Mientras jugaba con los cubos, haciéndolos hacer trucos y barrerse unos a otros, Naruto de repente sintió un escalofrío en su cuello. Su mente se nubló ligeramente. Como si un pensamiento distractor estuviera bailando en el borde de sus pensamientos. Casi se sentía como una picazón mental que no podía rascarse. O alguien que te empuja incesantemente mientras tratabas de ignorarlos. La sensación fue suficiente para romper su concentración y enviar los cubos al suelo con un golpe sordo. «¡Au hombre, lo tuve, ya sabes!», exclamó. «¿Qué diablos fue eso? Jejeje, parece que hay margen de mejora». Madara se rió entre dientes. Naruto le disparó al anciano una mirada sucia. Eso parecía divertirlo más. Finalmente terminó uniéndose a él en su alegría. La extraña sensación fue expulsada de sus pensamientos. No era importante por ahora. Todo lo que importaba era que en ese momento, se alegraba de tener a su abuelo. Por primera vez realmente.